empezamos lo primero dándole las gracias a Ana María, que yo no la conocía, le escribí un correo sin más y siempre estuvo dispuesta desde el primer momento en compartir con nosotros su sabiduría sobre Emilia Pardo Bazán, que es mucha, y que en principio lo íbamos a hacer el día 16, porque es la fecha del centenario de la muerte de Emilia Pardo No, no, Bazán, pero bueno, del nacimiento. del nacimiento, Del perdón. nacimiento. Del nacimiento. Y entonces, bueno, ella tenía otros asuntos y lo hacemos hoy estupendamente recordando a doña Emilia. Ella es catedrática de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED y directora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Entre los años 2002 y 2007 fue vicedecana de dicha facultad. Y por supuesto lo más importante es que es un referente internacional y está reconocida como una estudiosa de la figura y obra de Emilia Pardo Bazán. Ella tiene dos caminos de investigación, una centrada en el periodo de transición de la Ilustración al Romanticismo y la otra en la narrativa del realismo y del naturalismo. Y aquí encontramos los estudios sobre la obra de Emilia Pardo Bazán. Ella dirige también el portal que la Biblioteca Virtual de Miguel Cervantes tiene habilitado sobre ella, sobre doña Emilia. Tiene muchísimas publicaciones, como os podéis imaginar, porque ese es su trabajo como catedrática. Solo destacar alguno de ellos, sobre todo los más recientes. Tiene El Meirás de Emilia Pardo Bazán en Ínsula del año 91, Emilia Pardo Bazán en Rusia, en Archiletras también del mismo año, la Biblioteca de la Mujer de Emilia Pardo Bazán, Historia y cronología de un proyecto editorial, en Amicia, en honor del profesor José Manuel González Herrán. De otros años tenemos libros súper interesantes que yo he conocido por mis investigaciones, como las traducciones de la obra de Emilia Pardo Bazán en La vida de la escritora, en La Tribuna, las cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán, la revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán, estudio y edición. También ha coordinado las actas de las jornadas conmemorativas de los 150 años de su nacimiento y junto a Dolores Thion Soriano Moyá hace el estudio edición del epistolario entre Emilia Pardo Bazán y Blanca de los Ríos, muy interesante publicación con el título Cartas de buena amistad, y también destacar que junto con Margarita Almela Boix realizó el texto, guión y dirección del documental Vida y obra literaria de Emilia Pardo Bazán. Por contar con algunas obras, ¿vale? Que yo he destacado, pero podéis desde luego leer su biografía, que es muy interesante. Y bueno, pues sin más, Ana, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias. Pues, a ver, voy a intentar no irme por las ramas, aunque es que hay demasiadas ramas, pero bueno. Hace años yo preparé, como acaba de decir Margarita, con una colega de mi departamento, que se llama como ella, pero Margarita Almela, un documental sobre Emilia Pardo Bazán que se titula Vida y obra literaria de Emilia Pardo Bazán. Se emitió, voy a contar esta anécdota para empezar porque explica unas cuantas cosas. Se emitió en la 2 de Televisión Española y ahora está accesible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en el canal UNED. Y bueno, redactamos entonces el guión del documental, señalamos las imágenes que habían de grabarse, bueno, y hubo que solicitar permisos para la grabación en distintos escenarios para hacer el vídeo, el documental. Entre ellos, la cripta de la Iglesia de la Concepción, en la calle Goya, aquí en Madrid, a la que fui personalmente porque tenía verdadera curiosidad de verla, porque es donde está enterrada doña Emilia. Cuando el sacristán me acompañó con un manojo de llaves a la cripta, me preguntó muy solemne, ¿es usted familia? Y sin pensarlo me salió casi. Bueno, esto es porque la familiaridad con doña Emilia, ya de tantos años, me hacía ya entonces y me hace sentirla muy cercana.
desde que en 1990 se me hizo la encontradiza, porque yo no buscaba trabajar sobre Emilia Pardo Bazán, pero se me hizo la encontradiza al encontrar yo, sin buscarlas, unas cartas, las más antiguas de ella que se conocen, que las publiqué hace ahora 30 años, en 1991, pues la relación no ha hecho más que estrecharse con motivo de publicaciones, de congresos, de conferencias, en fin, que llevo con Emilia Pardo Bazán toda una vida, podríamos decir. Este año, en el que se conmemora el centenario de su muerte, se han organizado actos muy diversos para el público en general, para especialistas. Bueno, he coordinado monográfico, he coordinado un ciclo de conferencias, de mesas redondas, etcétera, etcétera. El gran congreso tendrá lugar en Coruña a finales de octubre y a continuación tendrá lugar en Santiago de Compostela una mesa redonda dedicada a su modo de entender el feminismo, en el que vamos a participar solamente mujeres. Porque, y ahora voy a seguir ese guión que decía, utilizado ya, del que no quiero apartarme, que no obstante voy a ir ampliando y glosando con comentarios. Emilia Pardo Bazán, la mejor novelista española del siglo XIX, y yo diría que de toda la literatura española hasta su muerte en 1921. Contribuyó con sus colegas masculinos y femeninos, españoles y extranjeros, a que el siglo XIX, en particular en su segunda mitad, se conozca como el siglo de la novela, que había estado en declive durante todo el XVIII, etc. Bueno, el hecho de ser mujer fue un obstáculo, pero no fue un impedimento para la creación literaria de Emilia Pardo Bazán, que hizo compatible con una vida llenísima, o sea, con una labor periodística ingente, con una correspondencia epistolar intensa, inmensísima, ahora desaparecida, se da por perdida y yo todavía pienso que algún día aparecerá lo que ahora mismo se da por perdido, o por lo menos parte. Lo hizo compatible también con una vida social intensa, con frecuentes viajes y estancias en el extranjero, además de por una serie de quehaceres domésticos como la cocina, que también se ve en su producción impresa, ya saldrá después. Emilia Pardo Bazán decía que si hubiera tenido tiempo le hubiera dedicado más a las cosas de la casa, le gustaba. En ese trabajo sobre Emilia Pardo Bazán, o el Meirás de Emilia Pardo Bazán, se ve cómo estaba en la literatura y en la inspiración, y luego a ras de tierra en muchísimas cosas, con los pies en el suelo, de lo que era la economía doméstica, de lo que era la vida de la casa, ¿no? Bueno, Emilia Pardo Bazán fue una escritora que se adelantó a su tiempo, porque también como mujer se adelantó a su tiempo. Se destaca en ella, y con toda la razón, su defensa de los derechos de la mujer, su postura feminista. Y fue feminista, pero el feminismo tiene muchas maneras de interpretarse. Aquí y en el extranjero, en ese mismo momento, no era. Yo antes comentaba que se estaba buscando el terreno donde poner el pie para poder dar pasos adelante que no exigieran luego un retroceso. Pues el feminismo de Emilia Pardo Bazán, del que hablaré un poco también ahora, fue un feminismo inteligente, práctico, contundente, como lo era ella, práctico, hechos. O sea, no violento nunca, un feminismo que buscó la eficacia más que la polémica. No quería estar en cartel todo el día, quería ir haciendo, no sé, las acciones que hiciera, pues que ganaran terreno para la causa, ¿no? Ella procuró siempre dar pasos que abrieran caminos, que asentaran cimientos, antes que la publicidad o el alboroto. Bueno, casi al final de su vida escribió, y voy a citarla porque hay citas de ellas en que se expresa tan bien que vale la pena escucharla a ella. Dice: en vez de entregar a la posteridad 10 o 12 tomos de feminismo, me he limitado a dejar unas cuantas acciones definidas, ejercitadas contra la corriente y venciendo la inercia. Y eso lo cumplí sin lastimar a ningún legítimo interés social. Iremos viendo aquí, aunque algunas son muy conocidas, seguramente del público que me escucha,
¿cuáles fueron esas acciones definidas, ejercitadas contra la corriente? Ella estaba persuadida de la desigual igualdad del hombre y de la mujer. Bueno, es verdad, parece un oxímoron, pero es verdad. Hay una desigual igualdad, pero hay una igualdad entre el hombre y la mujer. Y ella no actuó como se actuaba en el extranjero en su momento, en su tiempo, como las sufragistas británicas, por ejemplo, en otros países, que se agrupaban mujeres solas frente al colectivo masculino. Ella, como muestra muy clara de lo que quería hacer, dejó un texto de una conferencia que dio en 1892 en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, que lo tituló ella, La educación del hombre y la de la mujer, sus relaciones y diferencias. Fue una conferencia muy valiente y audaz que se puede leer todavía hoy. En ella señaló las deficiencias de la educación femenina y reclamó para la mujer una formación física, moral, intelectual de todo tipo, igual que la de los varones, porque pensaba, y ahí radicaba su reivindicación, que solo si la mujer recibía una educación igual que la de los varones, estaría en condiciones de ejercer el papel que le correspondía en la sociedad, que le corresponde en la sociedad. Con una educación igual las oportunidades, luego ya dependería del talento de cada uno, pero por lo menos la sociedad que le diera las mismas posibilidades. Doña Emilia, con un realismo que no solo se refiere al movimiento literario, el realismo en el que ella se implicó, con ese mismo realismo en la vida, no se agrupó con otras mujeres para defender la causa de la mujer. Luego veremos también por qué. En algunos momentos lo intentó y se decepcionó de la falta de respuesta de sus contemporáneas. Pero bueno, no se agrupó en principio con otras mujeres en plan colectivo para defender la causa de la mujer, sino que afrontó el reto de escribir en los mismos periódicos y de hablar desde las mismas tribunas que sus compañeros hombres de aquel momento, ya fueran escritores como Benito Pérez Galdós o Valera o Marcelino Menéndez Pelayo, o políticos como Cánovas del Castillo, como Emilio Castelar, de distintas tendencias además. Con todos ellos mantuvo a lo largo de su vida una amistad más o menos estrecha y duradera, y ella era optimista en el convencimiento, en la persuasión de que la causa de la mujer acabaría triunfando, pero conocía muy bien la sociedad en la que se desenvolvía y conocía muy bien a sus contemporáneas, porque la decepción que tuvo cuando creó la Biblioteca de la Mujer fue enorme, ya llegará. Y por eso, en junio de 1901, escribió, hablando de las revoluciones, porque se hablaba de la revolución feminista, bueno, ella decía que las revoluciones que había habido a lo largo del XIX, que no fueron pocas, ella decía, en la reivindicación de los derechos de la mujer nada parecido encontraremos, o sea, se refería a que no encontraríamos una revolución. Dice, paz, calma, razón, paciencia, constancia, las únicas armas para conseguir el fin. Lento el progreso, lentísimo. En cambio, cada paso que se adelanta es prenda segura del adelanto sucesivo, del otro paso en firme. Y eso, a pesar de ser muy consciente de que el terreno en 1903 todavía no estaba preparado. Ella dice que en una revista extranjera de sociología se decía que en España a la mujer no se le permitía asistir a los establecimientos de enseñanza del Estado. Esto en 1903 ya era posible, por lo que Emilia Pardo Bazán dice, es inexacto, la ley lo permite, no excluye a la mujer del instituto ni de la universidad. La mujer puede ser bachiller, licenciado, doctor en medicina, en derecho, en filosofía y letras. El obstáculo no está en la ley, sino en la costumbre. Pueden ir, pero no van. Esto es más deplorable que si mediase una prohibición. Bueno, ella se refiere a que pudiendo hacerlo no lo hacen. Y hay una causa que quizá, desanimaba a muchas y es lógico que las desanimara, porque lo que no estaba permitido después de estudiar una de estas carreras era ejercerla. Y claro, ella, Emilia Pardo Bazán dice, no debe alegarse para explicar el retraimiento la contradicción de que no le sea permitido a la mujer ejercer una profesión para la cual oficialmente se le ha reconocido aptitud, después de esfuerzos y de dispendios iguales a los de sus condiscípulos varones. Dice, la contradicción existe, es muy cierto, pero su misma enormidad, la consideraba una enormidad, como la podemos considerar todos,
haría que fuese fácil establecer el derecho si algunas mujeres, adquirida esa actitud, reclamasen y exigiesen con perseverancia su ejercicio. Mientras nadie reclame, el absurdo seguirá en pie. Bueno, el caso es que ella, como digo, era muy realista y a la vez muy optimista, porque también dice, noto algo de consolador que alienta la esperanza. El hecho de que ninguna persona culta e imparcial que examine despacio la situación de la mujer ante la ley y la costumbre deja de manifestarse en ese sentido que se llama feminista y que no debiera llamarse más que humano. Consideraba que era un derecho humano en realidad, la igualdad entre el hombre y de la mujer. Por eso ella publicó no solo su creación literaria, novelas, cuentos, sino artículos de opinión en los mismos periódicos, en los más leídos de la capital, en La Época, en El Imparcial, en El Heraldo de Madrid, en El Liberal, igual que en revistas y en periódicos extranjeros, pero no publicó en medios exclusivamente femeninos o dirigidos a la mujer, salvo algún esporádico compromiso. Ella siempre escribió en los mismos periódicos que escribían los grandes de su tiempo. Los temas y la problemática de las novelas de Emilia Pardo Bazán no se distinguen de los temas y de la problemática que trataron sus contemporáneos, con los que por otra parte nunca se mimetizó en el aspecto personal. Todos los retratos y las fotografías de Emilia Pardo Bazán la muestran, no sé, todo el mundo las hemos visto, ¿no? Todos los hemos visto con sombreros, con plumas, con encajes, con marabús, con peluca, desde luego. Doña Emilia no escribió novelas destinadas a mujeres, son novelas para lectores y para lectoras indistintamente, para un público adulto con inquietud por el mundo que le rodea y por la vida contemporánea, que doña Emilia conoció también. Precisamente, La vida contemporánea es el título de la sección que durante 20 años mantuvo en la Ilustración Artística de Barcelona, donde habló de todo lo divino y lo humano con un estilo muy ameno, culto, asequible, con opiniones y juicios personales muy suyos, siendo con esto la precursora del género periodístico que hoy conocemos como columna, la columna periodística, la columna de opinión que entonces no existía. En esa misma revista, La Ilustración Artística, colaboraba Emilio Castelar, que tenía también su sección. Y cuando muere Castelar en 1899, la preparación y la categoría de Emilia Pardo Bazán hace posible que ella le sustituya sin el menor problema, ocupándose de la sección que Castelar titulaba Murmuraciones Europeas. La temática de ella se llamaba La vida contemporánea y hablaba de todo, y la de él se llamaba Murmuraciones Europeas, y asume esa misma columna cuando la revista se encuentra con el problema de la muerte de Castelar. Bueno, sin embargo, podríamos decir que en todo lo que fuera más allá de los contenidos elementales que se le enseñaban a la mujer en su tiempo, Emilia Pardo Bazán se procuró su propia formación intelectual, fue autodidacta. Le debe muchísimo a la lectura, como veremos, y a otros medios que puso para formarse y poder tener opiniones en primera persona y no hablar por boca de otros. En sus apuntes autobiográficos, que los redactó en 1886 y que los puso como prólogo, como prefacio a Los Pazos de Ulloa, ha dejado muchísimos testimonios de su afán de saber desde fecha muy temprana, cuando ella pedía que le enseñaran latín antes que piano, que nunca le gustó. Ella quería leer en latín los libros que tenía su padre, la Eneida, las Geórgicas, las elegías de Ovidio, que estaban en un armario que su padre reservaba para personas mayores. Bueno, pues ella continuó teniendo que aprender piano y no le hicieron el gusto, como dice ella, no le dieron el gusto. Pero ese interés por el latín ya da un indicio del interés por los idiomas que tuvo. Hablaba Margarita de su labor como traductora, y es que llegó a traducir de varios idiomas, pero bueno, voy a señalar algunos, ¿no? Porque el gallego lo conocía lo bastante bien como para traducir al poeta Eduardo Pondal. Bueno, él estaba satisfechísimo. Una de esas cartas de la colección de la que hablé
es de Eduardo Pondal a ella, agradeciéndole lo bien que lo ha traducido, ¿no? También para reseñar otros libros en gallego, como Saudades gallegas, de Valentín Lamas Carvajal. Conocía también el catalán. El francés lo hablaba con la misma soltura que el castellano, porque se educó en un colegio francés. Y porque además de educarse en un colegio francés, que muchas niñas salían sin hablar el idioma, ella salió, como dice, hablando como un lorito el idioma, pero después, a lo largo de su vida, pasó largas temporadas en Francia y mantuvo amistad y correspondencia con muchísimos amigos de aquel país. Un viaje en 1873 a la Exposición Universal de Viena le despertó el deseo de aprender inglés. Quería aprovechar los momentos de descanso que pasaban en los hoteles o que pasaban después de haber visitado un museo, un monumento histórico, en las noches de hotel, con libros en inglés, porque decía ella, me había propuesto leer en su idioma a Byron y a Shakespeare. El viaje se prolonga a Italia y le pasa lo mismo. Y lee allí a Alfieri, a Ugo Foscolo, a Manzoni, etc. Y cuando vuelven a España, del viaje a la Exposición Universal de Viena, al regreso del viaje llega a España y aquí no se hablaba de otra cosa en aquel momento que del krausismo, la nueva filosofía que todo el mundo estaba leyendo. Y entonces, como ella vio que los adeptos a esa filosofía consideraban necesario el conocimiento de la lengua alemana, se dedicó a aprenderla. O sea, ya vamos acumulando idiomas que estudió, unos los dominó más que otros, pero los conoció lo suficiente como para leer a los autores en su propio idioma. Hay una anécdota que la retrata de cuerpo entero, que es cuando conoce en Francia, alguien le pone en las manos Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, conoce la literatura rusa y dice, uy, la tengo que leer en su idioma. Y dice, bueno, al final, como pensé que me llevaría por lo menos 2 años dominar el ruso, que ya es optimismo, 2 años dominar el ruso, decidí leer el ruso en buenas traducciones francesas. Bueno, esto solo es porque es una mujer ambiciosa, con grandes horizontes, la vamos retratando al hablar de los gestos y de sus propuestas y de sus metas, ¿no? El krausismo, hay que tener en cuenta que doña Emilia decide estudiarlo porque quiere conocer lo que decían los krausistas. Además, se hablaba ya de la institución libre de enseñanza, pero la filosofía en su tiempo no era cosa de mujeres. Y aunque no le resultó fácil comprender el pensamiento krausista, metió la cabeza, y se dio cuenta de que había cosas que no le convencían, y esas cosas que no le convencían, porque chocaban con sus ideas, con su formación, con sus presupuestos, la lleva a otras lecturas que nunca había hecho y que dice, no, pero esto no coincide con, qué sé yo, con la lectura de autores clásicos españoles, con bueno, los místicos, los ascéticos, otro tipo de literatura, ¿no? Y se dedica a leer esa otra literatura para poder tener argumentos con los que defender que no le gustaba el krausismo en esto y en lo otro. Cosa que no impidió en absoluto su amistad con muchos intelectuales afectos al krausismo, miembros de la Institución Libre de Enseñanza, como Francisco Giner de los Ríos. Es conocida, no sé si de todos, pero con Francisco Giner de los Ríos mantuvo una correspondencia epistolar muy personal, muy íntima a lo largo de muchos años. Él era mucho mayor que ella y ella lo que le cuenta en parte de las cartas es sus problemas matrimoniales que acabarían en la separación, pero bueno, en aquellos momentos y con una, no sé, con una delicadeza, porque todo lo dice entre líneas, pero se entiende perfectamente de lo que está hablando, le cuenta sus problemas. Y ese epistolario ha sido publicado por el profesor José Luis Varela en 2005, riquísimo, interesantísimo y muy extenso. Bueno, pues eso es su amistad con Francisco Giner de los Ríos y con otros institucionistas que también, ¿no? La relación epistolar de doña Emilia con estos y con otros destacados intelectuales y escritores españoles y extranjeros ya muestran también su talante de apertura, o sea, no se cierra, simplemente
quiere estudiar el asunto, tener argumentos, dialogar, poder hablar con todos. En su formación intelectual jugaron un papel de primer orden sus lecturas. Desde la infancia ya, cuando fueron un verano a Sanjenjo, estaban arreglándoles la casa que tenían y descubren la casa que alquilaron en Sanjenjo para esa temporada, descubre el Quijote, la Biblia, la historia de las cruzadas y se entusiasma. Y al regresar ya a su domicilio en Coruña, pues encuentra un tesoro ya en la biblioteca de su padre, que no le dejaban acceder a ella al principio porque era pequeña, pero ya al final su padre, que era muy partidario de que la mujer estudiase y de que ella defendiera los derechos de la mujer, pues se lo facilita. Y también en la biblioteca de doña Juana de Vega, la condesa de Mina, y de otras familias conocidas. Y luego, para completar las lagunas que iba notando ella misma, por eso he dicho que era autodidacta, va completando las lagunas de su formación en distintas materias, pues decide hacerse un plan de lecturas, y entonces decide enlazarlas y que tengan, bueno, se hace un plan. Ella le gustaba, encontraba mucho placer en todo esto, pero su formación autodidacta le supuso vencer obstáculos que a cualquiera que no tuviera su disposición al esfuerzo y que fuera menos tenaz, le hubieran hecho abandonar el proyecto. Pero, y aquí ya enlazamos con lo que ya nos la trae al terreno de la literatura española, sin embargo, centrada en el estudio de obras filosóficas y contagiada también por aquella mentalidad de época que tristemente todavía existen algunas personas en la actualidad, de considerar que la lectura de novelas es una pérdida de tiempo, o sea, las novelas, bueno, eso para entretenerse, pero no la consideran en serio, no la consideraban entonces en serio. Emilia Pardo Bazán, a los 24 años, que se dice pronto, no conocía la literatura española contemporánea, la suya contemporánea. En sus apuntes autobiográficos cuenta el momento en que hacia 1875 vio por primera vez en el escaparate de una librería en la Rúa del Villar, en Santiago de Compostela, las portadas llamativas de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Digo llamativas porque quien conozca la primera edición que podía haber visto ella en la Rúa del Villar, en aquella librería, tenían en la portada la bandera española, claro, era rojo, amarillo, rojo, o sea, llamaba mucho la atención ver una portada de un libro así. Bueno, y ella recuerda que le llamaron la atención los episodios nacionales y también recuerda el desdén con que se refirió a aquellos libros la persona que iba con ella. Se los desestimó totalmente, ¿no? Y algún tiempo después, pues ya un amigo le recomendó la lectura de Valera, de Alarcón, de Galdós, y ella recuerda, y esto lo leo porque es bonito como lo dice: con Pepita Jiménez empecé mi función de desagravios a las bellas letras nacionales. Siguió El sombrero de tres picos y ya en lo sucesivo no necesité que nadie me pusiese sobre la pista. Ya despegó, podríamos decir que despegó. El mismo deseo de estar al día que la mueve a interesarse por las novelas de sus contemporáneos, la actualidad, hace que pronto descubra la importancia del periodismo, que es otra de las grandes facetas de Emilia Pardo Bazán. Ella considera al periodismo como el pan, alimento indispensable y diario. Comprendió ya lo primero, cuando empezó a escribir algo, lo mandó ya a la prensa porque pensó que eso iba a ser el escaparate de lo que ella escribiera. Y comprendió también el papel de la prensa periódica, que a los 28 años, en 1880, aceptó la dirección de la Revista de Galicia, en Coruña. Una Coruña que era aquella marineda que ella misma pintó y describió en La Tribuna, porque fue allí, en La Coruña, en Marineda, donde una mujer de 28 años, Emilia Pardo Bazán, se pone al frente de una revista que no se parece en nada y cito los cabeceras de una serie de revistas femeninas de entonces, no se parecía en nada a El Ángel del Hogar, ni al Pensil del Bello Sexo, ni al Álbum de Señoritas y Correo de la Moda, etc. La Revista de Galicia es una revista regional, como se llamaba entonces a esas publicaciones, porque existía la Revista de Aragón, la Revista de Extremadura, la Revista de Cataluña. Y la Revista de Galicia, que ella
dirige, está destinada a mujeres y a hombres. En ella colaboran hombres y mujeres. Incluye textos en castellano y en gallego. Y ella se propone recabar la colaboración de las mejores firmas del momento. Gracias a esas cartas de las que hablé al principio, de cuando ella era tan joven, bueno, he llegado a reconstruir la revista de Galicia, porque esas cartas, muchas de esas cartas, firmadas por Menéndez Pelayo, por Clarín, por ¿cómo se llama? Pérez Galdós, por Valera, son cartas en las que le hablan de su posible colaboración en la revista de Galicia, porque ella previamente les ha escrito invitándoles a colaborar. En la revista de Galicia se publican textos, algunos textos incluso inéditos, como uno de Menéndez Pelayo, otro de Curros Enríquez, etc. Y esta fue su primera gestión como directora de una publicación periódica. Pero 10 años después, en el 90, Emilia Pardo Bazán emplea parte de la herencia de su padre, al morir su padre ese año, en fundar una revista nueva que se llama Nuevo Teatro Crítico, que es una revista cultural de unas 100 páginas cada número y tuvo 30 números a lo largo de 3 años, enteramente redactada por ella, que al mismo tiempo continuaba, no era que solo se dedicara a la revista, continuaba colaborando en muchos periódicos y revistas, seguía escribiendo novelas, atendía obligaciones familiares y sociales de las que nunca se desentendió, además de dedicar muchas horas a la correspondencia epistolar. Con el título de Nuevo Teatro Crítico, Emilia Pardo Bazán quería rendir homenaje al padre Feijó, a Benito Jerónimo Feijó, que fue el gran defensor de la mujer en el siglo XVIII y autor del Teatro Crítico Universal. Ella, en varios de sus escritos a lo largo de su vida, nunca perdió la admiración por Feijó, porque Feijó, por decirlo en 2 palabras, venía a decir que si la mujer no había demostrado algo más era porque no se le había dado la oportunidad de demostrar algo más, que de no ser capaz de hacer algo a no haberlo hecho, había un abismo. O sea, si uno no le ponen la tesitura y no le dan la oportunidad, nunca podrá demostrar si es capaz o no. La inquietud intelectual de Emilia Pardo Bazán y sus frecuentes viajes al extranjero la pusieron en contacto, como decía, no solo con la literatura francesa de su tiempo, sino con la de otros países a través del francés, como la literatura rusa. Por cierto, que este año, en ese número monográfico de Archiletras Científica, en homenaje a Emilia Pardo Bazán, que yo coordiné, le dediqué además mi artículo, se lo dediqué a la proyección de la obra de Emilia Pardo Bazán en Rusia mientras ella vivía. Era conocida ya en Rusia, se traducen sus obras al ruso en vida de ella. Bueno, al ruso y al inglés y al francés y al checo y al eslovaco. Bueno, fue traducidísima ya en vida a muchísimos idiomas. Bueno, pero doña Emilia fue la que dio a conocer en España la literatura rusa en unas conferencias en el Ateneo, con una afluencia de público, fue en 1887, ella frecuentaba el Ateneo y que encontraba una contradicción en que se pudiera dar una conferencia en el Ateneo, pero no se pudiera ser ateneísta. Esto vendrá después, lo explicaré. Entonces, da esas conferencias en el Ateneo a las que la afluencia de público no se conocía en el Ateneo, nunca había habido tantos asistentes, ¿no? Y ella fue la pionera en dar a conocer la literatura rusa en España, como había sido la pionera en dar a conocer el movimiento naturalista unos años atrás, en unos artículos publicados en la época, que luego reunió en su libro La cuestión palpitante, que levantaron una enorme polvareda, una polémica tremenda, ¿no? Las polémicas, aunque le desagradaban, nunca la detuvieron. Tuvo varias al principio de su vida. Al principio de su vida literaria, vamos a decir así, de su creación literaria, hasta que llegó un momento, y esto voy a hacer un inciso y contarlo, porque no lo tenía previsto, pero es que lo estoy recordando, hasta un momento determinado tuvo una polémica con Pereda, y era, ella le invitaban a decir cosas, o sea, le echaban en cara algo y ella tenía que defenderse con otro artículo en la prensa, y volvían a la carga, y ella otro artículo en la prensa, hasta que llegó un día y dijo: hasta aquí hemos llegado. O sea, lo que quieren es neutralizarme. Si yo me dedico a contradecir
lo que dicen de mí, no otra cosa. Me vetan la posibilidad de escribir lo que yo quiero y de hacer lo que me da la gana. O sea, voy a dejar de contestar este tipo de cosas, ¿no? Esto le sentó muy mal a Clarín, que Clarín fue precisamente el que prologó la cuestión palpitante, elogiándola mucho, y años después, pues por un rifirrafe que tuvieron, él se separó de ella y empezó a cargar contra ella, literalmente, a escribir cosas contra ella a las que ella no contestaba. Y él indignado, y otra vez intentaba que ella le contestase y ella no le contestaba. Y dice, no pienso contestar, no pienso volver a entrar en una polémica de estas que me llevan un tiempo que no tengo y que lo quiero dedicar a otras cosas. Bueno, son otras pinceladas del retrato robot que voy haciendo de Emilia Pardo Bazán. Bueno, como las polémicas, aun previendo que se armaría un revuelo con los hechos que ella proyectaba, no se echó atrás cuando, aun previendo el revuelo que ocasionaría, en 1889 entrevió la oportunidad de ser admitida en la Real Academia Española y presentó su candidatura. A pesar del apoyo de Galdós, no prosperó. Eran los años en que mantenía una relación con Galdós, el 89 fue alrededor de esas fechas, pues a pesar del apoyo de Galdós, la candidatura no prosperó, así que sin arredrarse para nada y sabiéndose con méritos suficientes, lo intentó de nuevo en el 91 y otra vez sin éxito, porque el obstáculo insalvable era entonces únicamente su condición de mujer. Hago otro inciso, este año no se ha estrenado todavía, pero pronto se dará a conocer. He dirigido un documental que se titula Emilia Pardo Bazán en Madrid. Y en él aparecen distintos personajes a los que se entrevista de la actualidad. Salimos varias personas de la actualidad y uno de ellos es Darío Villanueva, el que ha sido hasta hace nada director de la Real Academia y ahora sigue siendo académico, evidentemente. Y una de las cosas que dice es que efectivamente argumentaban para decirle a ella que no podía entrar en la academia, que los estatutos de la academia no decían que se pudiese incorporar una mujer. Y claro, dice Darío Villanueva, dice, no, pero tampoco decían que estuviera prohibido. Los estatutos no hablan para nada de si sí o si no. Era una manera de excluirla sin entrar en el asunto, ¿no? Bueno, el obstáculo insalvable para entrar en la Real Academia era su condición de mujer. De esto se podría hablar mucho. Yo solamente a este respecto voy a leer unas palabras muy reveladoras. Bueno, alguna, muy reveladoras de las respuestas de Emilia Pardo Bazán en algunas entrevistas que le hicieron. En una que concedió en 1913 a un periodista que firmaba con seudónimo El Duende de la Colegiata, era Adelardo Fernández Arias, le concedió esta entrevista para la revista Por esos mundos. Ella contestó así a la pregunta sobre cuándo entraría en la academia. Ella dice, probablemente nunca, a menos que desaparezca de allí el oscuro dominio que hoy la mangonea. Ellos no me admiten porque soy mujer y yo aspiro a entrar allí justamente por lo mismo. Este tipo de acciones suyas eran por la causa de la mujer, eran acciones personales. Ella quería estar en la Real Academia, faltaría más, pero decía, si estoy yo, está ya la mujer en la Real Academia, está en donde yo esté, está ya la mujer. O sea, no era una cosa absolutamente o estrictamente personal. Mucho más receptivo fue el Ateneo de Madrid, en el que fue la primera mujer admitida como socia, después de pelearlo también bastante, fue admitida como socia el 9 de febrero de 1905. Y poco después, eso sí, al segundo intento, fue elegida presidenta de la sección de literatura del Ateneo. En las cartas que hemos publicado Dolores Tión y yo, el epistolario Cartas de Buena Amistad con Blanca de los Ríos, después de la primera derrota como candidata a la presidencia de la sección de literatura del Ateneo, Blanca de los Ríos estaba desolada. Ay, bueno, ya podíamos y resulta que ya no, porque Blanca de los Ríos fue la segunda mujer que ingresó en el Ateneo de Madrid como socia. Entonces,
estaba desolada, uy, esto no ha salido y tal. Bueno, pues la respuesta de Emilia Pardo Bazán es otra pincelada en su retrato, porque le dice: yo creo que estamos no de pésame, sino de enhorabuena. Vuelva usted la vista atrás. Recuerde que hace 8 meses era un problema que el Ateneo admitiese a la mujer como socia. Mire usted el salto, esa nutrida votación, esa probabilidad de una elección segura en junio. Y sé, como yo, que usted se siente victoriosa. Dice, aparte de este triunfo, que es un triunfo de la mujer, y mirando solo al egoísmo personal mío, no han podido arreglarse mejor las cosas. Tengo tiempo de prepararme a ejercer el cargo con algún lucimiento, cosa que ahora no tenía. Siempre ante una derrota ella levanta la cabeza y dice, adelante, o sea, esto tiene su parte buena. Era aquella capacidad suya para rehacerse y para ver, no sé, lo mejor en cada contratiempo, sacando el mejor partido a lo que para otras personas supondría un fracaso. Esto ya lo había demostrado en 1891, cuando fundó con grandes esperanzas la Biblioteca de la Mujer, de la que yo hablé antes, y las destinatarias no respondieron a sus expectativas. Crea la Biblioteca de la Mujer para las mujeres, y ella misma, en el prólogo a su libro La cocina española antigua, que lo publica ya mucho después, dentro de la misma colección La Biblioteca de la Mujer, pero ya en 1913 y después de un paréntesis enorme, lo explica de esta manera que me parece que también vale la pena considerar para entender su postura ante esa postura realista por un lado, optimista por el otro, en la causa de la mujer. Dice, tiempo ha, fundé esta Biblioteca de la Mujer aspirando a reunir en ella lo más saliente de lo que en Europa aparecía sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo que en España pudiera quizá interesar este problema, cuando menos a una ilustrada minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así. La biblioteca tuvo que interrumpirse en el 9º tomo, a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad, mezclando en ella obras de historia y de devoción. Encariñada, sin embargo, con la idea, siempre esperaba el día en que la biblioteca continuase, solo que, aleccionada por la práctica, y como en los años transcurridos no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista que tanto se debate y profundiza en el extranjero fijase la atención aquí, decidí volver a la senda trillada y, puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me propuse enriquecer la sección de economía doméstica con varias obras que pueden ser útiles, contribuyendo a que la casa esté bien arreglada y regida. Y es cuando publica los 2 tomos, La cocina española antigua y La cocina española moderna. Pero volvamos al Ateneo de Madrid y a las elecciones para la presidencia de la sección de literatura, porque este fue, decía yo antes, la primera mujer en ostentar ese y otros cargos, el de presidenta de la sección de literatura del Ateneo. Otros cargos nunca o muy raramente ocupados por una mujer en España. En 1910 fue nombrada consejera de Instrucción Pública por el conde de Romanones, que era entonces ministro del gobierno que presidía Castelar. Tengo que decir aquí también, como un paréntesis, que con Romanones ella tuvo sus más y sus menos, porque no estaban de acuerdo en una serie de aspectos relativos a la educación. Bueno, por una parte eso, fue nombrada consejera de Instrucción Pública en 1910. En 1912 ingresó como socio de número en la Sociedad Matritense de Amigos del País. Y en 1916 se convirtió en la primera mujer catedrática de universidad en España, cuando el ministro Julio Burell creó para ella la Cátedra de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central. Sobre esto también se podría hablar mucho, pero vamos a pasar por encima. Yo simplemente voy a decir lo esencial. Con esto ella abría a la mujer una puerta que ya no se cerraría en adelante, era esos pasos en firme que daba ella, ¿no? Entra ella, pero entra la mujer. Transitar por un camino que hasta entonces le estaba vedado. Y es también muy revelador que desde años atrás tuviera en su horizonte este nombramiento de catedrática, que ella tenía en mucho más que un título honorífico. En 1911,
Carmen de Burgos me imagino que es conocida también de quienes me escuchan, pero Carmen de Burgos, una gran periodista, una mujer defensora de la mujer también, que fue además, estoy recordando, la tercera mujer que ingresó en el Ateneo de Madrid como socia, pues Carmen de Burgos, al entrevistar a Emilia Pardo Bazán, a la que admiraba porque se palpa, se nota en la entrevista, le hace notar sus méritos y los honores y las cruces y los reconocimientos que doña Emilia merecería por todo lo que ha hecho. Y sin embargo, doña Emilia le contesta, preferiría una cátedra. Esto en 1911 y fue catedrática en 1916. Bueno, preferiría una cátedra. Los honores no valen lo que el trabajo. La prensa ya ha hablado algo de esto. Bueno, a esta mujer excepcional le ayudó, y no se puede obviar esto, en el logro de sus objetivos, la situación privilegiada de su familia, hija única, de una familia desahogada económicamente, bien situada socialmente también. Y sin embargo, también en este aspecto, doña Emilia se adelantó a la época en la que vivía, porque en cuanto pudo, quiso vivir exclusivamente de su trabajo. Y así se lo escribía en una carta a Galdós en el año 89. Le decía, me he propuesto vivir exclusivamente del trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, puesto que si me emancipo en cierto modo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipación no siendo en nada dependiente. Y este propósito del todo varonil reclama en mí fuerza y tranquilidad. Quiere ser independiente, quiere vivir de su trabajo, eso ya es de una modernidad enorme en la época en que escribe. Quiere vivir del periodismo y de la literatura, conoce bien, lo dice en un momento determinado, lo que ella llama, entre comillas, el precio de mi prosa. Ella sabe muy bien que se venden mejor los cuentos que los artículos en sus colaboraciones periodísticas. Firma contratos con editoriales extranjeras para que se traduzcan sus obras. Y todo esto perteneciendo a la aristocracia, a una clase que se consideraba, ha sido considerada ociosa, que durante siglos tuvo a gala no trabajar y vivir de las rentas, una clase cuya decadencia ella pintó con mano maestra en los Pazos de Ulloa. En esto también rompió moldes. Sin duda, en la conformación de su personalidad tuvieron que ver, esto yo lo he pensado muchas veces y no me cabe duda, sus numerosos viajes y estancias en el extranjero, que le ayudaron a ver con perspectiva la realidad española. Algunos de esos viajes obedecieron a su trabajo periodístico como enviada especial para cubrir acontecimientos de alcance internacional. Así, asistió al jubileo sacerdotal del Papa León XIII, enviada por El Imparcial, un periódico dirigido por Eduardo Gassetti Artime, o también acudió, esta vez enviada por La Época, a la Exposición Universal de París de 1889, la que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa, una corresponsal que en esa ocasión se llevó consigo a un niño de 13 años, que eran los que tenía entonces su hijo mayor, Jaime. En algunos casos, lo digo esto, me gusta decir esto porque se le echó en cara, bueno, es que se dedicaba mucho a su profesión y descuidaba a sus hijos y a su familia, y no es verdad. Bueno, no me voy a detener ahora con esto, pero era una mujer con una capacidad que asombra para que le diera tiempo a esto y a lo otro y a lo de más allá. No quiero hablar desde la admiración, sino desde los hechos, pero se llevó como corresponsal de la época a un niño de 13 años a París, mientras ella está ejerciendo como corresponsal para enviar las crónicas de la exposición. Años más tarde vuelve a París, enviada de nuevo, esta vez por El Imparcial, con motivo de la exposición del cambio de siglo, la de 1900. Las crónicas de las que informó, que envió por estos tres acontecimientos, fueron después recopiladas en los libros que se titularon respectivamente Mi romería, la que hizo a Roma para el jubileo de León XIII, Al pie de la Torre Eiffel, la exposición del 89, y 40 días en la exposición de 1900, que son una muestra espléndida de literatura de viajes y que se leen todavía hoy con mucho gusto porque son de una amenidad grande,
como sus artículos en la ilustración artística, los de la vida contemporánea, es que te llevan a ese tiempo con una amenidad grande. Los viajes al extranjero, el contacto con diversas mentalidades a lo largo de su vida, pues todo esto ensanchó sus horizontes y la mantuvo siempre abierta a las novedades que traía consigo la evolución del mundo y de la sociedad. A Emilia Pardo Bazán no le pasó factura, me refiero en el aspecto físico, en el aspecto biológico, no le pasó factura, en ese aspecto sí, en el físico, en el biológico sí, pero no en otros aspectos, el paso del tiempo. Ella iba cumpliendo años, pero nunca hablaba de mis tiempos en pasado, porque sus tiempos fueron siempre aquellos tiempos en los que vivía. Era una mujer que vivió siempre en la actualidad. En literatura, desde luego, fue asimilando, cuando se estudia la evolución de su novela, se ve que fue interesándose y asimilando lo que los nuevos movimientos y tendencias aportaban. Pero, por otra parte, en la vida real, diaria y cotidiana, no solo no se echó las manos a la cabeza, decía yo en una ocasión, ante la novedad que conoció en París de la falda pantalón, que se da a conocer en una de estas exposiciones universales, y se da a conocer la falda pantalón para la mujer. Y Emilia Pardo Bazán comenta que su inventor, seguramente sin saberlo, ha dado un paso gigante en la historia de la humanidad. A mí me gusta recordar, y suelo hacerlo, que doña Emilia fue de las primeras personas en instalar luz eléctrica en su casa de Madrid. Y con tal motivo organizó una fiesta que fue reseñada en la prensa. Y también que en cuanto pudo, se hizo instalar el teléfono en su domicilio. Hay una leyenda urbana, que estas que circulan, que dice que Emilia Pardo Bazán, durante el luto por el fallecimiento de su marido, ella estaba separada de su marido, pero no fue una ruptura de hecho, vamos a decir así, cada uno en su casa y Dios en la de todos, se podría decir, pero continuaron considerándose un matrimonio, dado que cuando él muere en 1912, en la esquela aparece su viuda, Emilia Pardo Bazán, etc. Y él aparece como conde de Pardo Bazán. Bueno, quiero comentar esto porque cuando muere su marido, ella guarda el luto que prescribía la costumbre en aquella época. Y la leyenda urbana dice que ella escuchaba los conciertos del Teatro Real por teléfono. Bueno, esto no se puede verificar porque además no se puede verificar, entre otras cosas, porque escribe ella que las transmisiones del teléfono espera que mejoren porque son malísimas. Se oye con muchísima dificultad lo que se habla por teléfono. O sea que todavía no era un teléfono muy perfeccionado para hablar, cuanto más como para escuchar los conciertos del Real. Bueno, pero estaba abierta a las novedades, a la luz eléctrica, al teléfono. Bueno, y por otra parte, el automóvil tuvo un accidente muy grande de automóvil, y podía haberla echado para atrás ante la novedad, y sin embargo, aunque reacia al principio, luego aceptó el automóvil y le parecía un adelanto muy grande. Esto no llegó a ocurrirle con la aviación. A la aviación le tenía miedo. Decía que hasta un honrado padre de familia con sus hijos pudiera viajar en un avión y con la garantía de llegar al otro punto de destino, que no lo consideraba que esto tuviera futuro. La aviación fue de los pocos adelantos a los que les puso pega. Desde luego le gustó el cine muchísimo. El profesor González Herrán ha trabajado sobre Emilia Pardo Bazán y el cine, no solamente sus obras llevadas al cine, sino las opiniones que ella tenía sobre este nuevo medio, ¿no? Yo creo, desde luego, que si viviera actualmente disfrutaría muchísimo con las nuevas tecnologías, ¿no? Ella fue una de las primeras escritoras en utilizar máquina de escribir, se la llevó al Ateneo, quiso ser fotografiada delante de su máquina de escribir en el Ateneo, y con esa máquina están mecanografiados muchos de sus papeles de la última época que se conservan en el archivo de la Real Academia Gallega. Gómez de la Serna, que era la pareja precisamente de Carmen de Burgos, eran pareja, ¿no? Entonces Gómez de la Serna, con su gracia y con su ironía, comentaba que cuando doña Emilia, en la biblioteca del Ateneo,
se ponía a escribir en la máquina, dice, parecía granizo en la claraboya de la biblioteca, todos un poco sobresaltados por aquella originalidad de doña Emilia, porque, como saben, la biblioteca del Ateneo tiene una cristalera arriba, claraboya le llama Gómez de la Serna. Era una mujer abierta que con su talante se interesó por la nueva generación de escritores, por Unamuno, Azorín, Valle Inclán. Habla de ellos en sus artículos. Es la generación que viene pisándole los talones a la suya y va a relevarla, ¿no? Bueno, pues se interesa por ello. Se conservan cartas y libros dedicados por ella y dedicados a ella, que intercambia con escritores como Rubén Darío, como Gabriel Miró, y luego hay cartas con Azorín, con Unamuno, bueno, con toda esta generación, ¿no? En los artículos periodísticos del principio del siglo XX se muestra el interés que ella tiene por las vanguardias, le interesa saber de qué va esto de las vanguardias. Ella evolucionó con los tiempos, por eso en sus escritos hay afirmaciones que pueden resultar contradictorias si no se tiene en cuenta la fecha en que las pronunció. Ella se ocupó de aclarar algunos aspectos, ¿no? Algunas de sus afirmaciones. Ella afirma que fue románticamente carlista en su juventud y que ya no lo era cuando comenzó su carrera literaria. En los apuntes autobiográficos confiesa haber estado inmersa en el ambiente hostil a Amadeo de Saboya, en los salones en los que ella frecuentaba por aquella época. Y perteneciendo a la nobleza, porque en 1908 recibió el título de condesa de Pardo Bazán, que muchas personas piensan que lo recibió como herencia del título de su padre. No, el título de conde de Pardo Bazán de su padre era un título pontificio que le había concedido el Papa, porque siendo él diputado del Partido Liberal Progresista, había hecho lo que había podido por conciliar las posturas de la Iglesia y del Estado, y le concedió el título de conde de Pardo Bazán a su padre, pero no transmisible a su hija. Ella consigue que Alfonso XIII le conceda, por su mérito literario, a título personal, el título de condesa de Pardo Bazán en 1908, que es cuando ella cambia su firma. Hasta entonces uno lee sus artículos y firma Emilia Pardo Bazán. En 1908 dice en uno de los artículos, lo dice además, desde hoy verán mis lectores que cambia mi firma, o que cambia la firma que verán al pie de mis artículos. Y entonces es cuando firma la condesa de Pardo Bazán. Bueno, pues a lo que esto venía a que estoy comentando, que perteneciendo a la nobleza y venerando a la monarquía, mantuvo una estrecha amistad con republicanos y con partidarios de otras opciones políticas, a los que en ocasiones defendió por escrito. A algunos de los españoles ya los he mencionado, pero fue amiga de Teófilo Braga. Teófilo Braga, el presidente de la República Portuguesa, fue amiga de personas que pensaban de muy distinta manera, porque pensando y manteniendo ella sus propias convicciones, ella, por lo que fuera, que ahora leeré una contestación que voy a decir socarrona, voy a decir pícara, voy a decir también un poco gallega, yo que también lo soy, puedo decir esto, que lo que le contestó en una ocasión a un escritor que ahora comento, ¿no? Pero bueno, ella defendió a estos escritores a veces por escrito sus posturas, ¿no? A algunos les sorprendía. Y en una ocasión, lo cuenta ella misma, tuvo lugar en París una escena muy simpática con el novelista portugués Esa de Queiroz, cuando él le comentó, y leo las palabras de ella porque lo cuenta ella, cuando él le comentó que le extrañaba mucho que una persona tan y tan, la va elogiando tan y tan, y dice ella, y aquí más campanadas, le extrañaba mucho que una persona tan y tan y tan como yo fuese retrógrada y monárquica. Le pregunté qué entendía por retrógrada, porque realmente no me daba cuenta de ese matiz de mi espíritu. Y el insigne autor del Primo Basilio se hizo un lío, perdóneme la expresión, porque tampoco había averiguado por qué fuese yo una apagaluces. Quedó sentado que ese delito no podía probárseme. Y respecto a mis opiniones monárquicas le dije,
Estoy dispuesta, hay que ponerse en la época en que ella contesta esto. Y respecto a mis opiniones monárquicas, le dije, estoy dispuesta a declararme republicana cuando vea que existe una república con presidente hembra. Mientras las repúblicas sean más sálicas que las monarquías, estas tienen toda mi simpatía y adhesión. España hoy está regida por una mujer. Abriendo mucho la boca, esa de Queirós exclamó en portugués, «Isto é o que eu non imaginaba». Y ahí tiene usted mi inofensivo y casi humorístico feminismo, le contesta al periodista. Bueno, como digo, con retranca, con ironía, con gracia, le contesta esto porque, bueno, ella realmente pertenecía a la clase que pertenecía, pero fue una mujer singular, exigente consigo misma, inconformista, que actuó con la categoría que le correspondía, pero forzando situaciones y removiendo lo que hubiera que remover para apoyar con firmeza las causas que ella consideró justas. Fue una mujer avanzada y esto en ocasiones lo he dicho y no me importa repetirlo porque me parece que es un buen remate para todo lo que llevamos hablado. Es una aristócrata que escribió la primera novela en España que tiene como protagonista a una mujer obrera, La Tribuna. Y no es una novela de tesis, no es una novela panfletaria, no es una novela para llevar el agua a su molino. Es que considera que la mujer, da igual, obrera, condesa, lo que sea, puede protagonizar una obra literaria y en España nunca había habido ninguna. Es una condesa que retrató la decadencia de la nobleza en Los Pazos de Ulloa. Cualquiera que los haya leído lo ve. Es una mujer que denuncia la hipocresía de una sociedad que mantenía en vigor la pena de muerte mientras marginaba a la persona que la ejecutaba, al verdugo. Y eso lo hace en La Piedra Angular. Es su contribución a una campaña que hubo en España contra la pena de muerte. Ella contribuye con La Piedra Angular. Bueno, es una escritora que demostró con los hechos, más que con las palabras, aún más que con las palabras, aunque con las palabras también mucho, la capacidad de un talento que tanto hizo por la causa de la mujer. Y creo que con esto he terminado. Ya no sé si alguien quiere comentar algo o hacer preguntas o discrepar o lo que sea. Ha sido muy interesante, Ana. Realmente has dado unas pinceladas extraordinarias de toda la personalidad, ¿no? de esta mujer gallega, que yo también soy gallega, entonces me siento muy unida, muy unida a ella. Y bueno, me parece que ha sido muy completo el perfil que nos has mostrado. No tengo ninguna palabra pedida, pero seguramente si queréis hacer algún comentario abrís vuestro micrófono directamente, ¿no? Yo tengo una anécdota que cuenta Concepción Jimeno de Flaquer cuando ella vuelve de México y tiene un salón, lo mismo que tenía doña Emilia, y entonces ella decía, en el salón de doña Emilia dan caldo gallego, mientras que yo doy bueno, la bebida típica de México, no me sale ahora mismo el nombre. Tequila, exactamente. Dice, yo doy tequila y ella da caldo gallego. Yo creo que en sus salones se reunía la gente más selecta, ¿no?, de la intelectualidad madrileña, y que realmente era un núcleo, ¿no?, de cultura y de reflexión también sobre cómo se estaba viviendo en España, etcétera. Sí, sí, sí. Y pasaban los que pasaban por Madrid, o sea, no solamente era la intelectualidad, claro, y la clase de Madrid, sino que pasaba un periodista, un escritor, y allá que iba rápidamente, invitado por doña Emilia, a su salón de la calle de San Bernardo, primero y luego ya en Princesa. En Princesa, sí. José, ¿tú quieres decir algo? Pues sí, muy bien. Me gustaría hacer una pregunta
Nada, muy cortita, pues una duda que tengo. Has escrito recientemente un par de artículos sobre Emilia Pardo Bazán, sobre su naturalismo, su feminismo y también su relación con el arte, ¿no? Esta cosa Sí, que sí. tenía ella, que era una gran curiosa en ese aspecto y estaba al tanto de las vanguardias. Una pregunta solo. Primero, desde luego, agradecer la conferencia. Ana, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Y la Un pregunta es la placer el siguiente. compartir, ¿eh? Porque yo disfruto compartiendo todo esto. Me parece que esto hay que compartirlo. Bien, pues mira, solamente una pregunta. Eh, Pardo Bazán ha sido una feminista, pues en la vanguardia, en el tiempo suyo que vivió en el siglo XIX, siglo principio del XX, y, y ha hecho muchos artículos, efectivamente, pero hay una cosa que todavía no he encontrado por ahí escrito, y es, por ejemplo, siendo amiga o bueno, de alguna manera compartiendo las ideas de Stuart Mill y de su mujer, que eran sufragistas, ella, que estuvo en un congreso en Londres, que precisamente se vetó precisamente la cuestión de que si la mujer debería de votar y ser elegida, eh, ¿ha escrito ella algo textualmente apoyando el sufragismo y pidiendo el derecho al voto y a ser elegida? Solamente esa pregunta. Pues Gracias, Josep. Precisamente estoy trabajando ahora mismo sobre esto para lo que os decía al principio, la mesa redonda que va a haber de mujeres, que vamos a hablar del feminismo de Pardo Bazán. Y entonces me he metido yo también a buscar textos y sí que habla de esto. Y me llamó muchísimo la atención encontrar que ya en el siglo XX se funda una revista, un periódico realmente, que se titula, vamos, la cabecera es El Día. Y en él escribe ella y en ese mismo periódico escribe Margarita Nelken. Y las dos dicen que ahora mismo no es momento para que en España la mujer vote. Yo creo que, vamos a ver, las explicaciones de ambas son muy diferentes. Casi es mejor que yo remita al periódico El Día, que se puede encontrar en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional, y leer esos artículos, porque a mí me sorprendió que empiece Margarita Nelken diciendo que no, que ella no defiende que la mujer vote. Claro, los argumentos eran distintos en cada una de las mujeres de aquel momento. Algunas decían, en este momento la mujer no está preparada y la sociedad no está preparada para que la mujer vote, porque votará lo que vote el marido y será duplicar el voto del marido. Así de claro. Esa era una de las posturas. La de Emilia Pardo Bazán no llega a declararlo tan abiertamente, pero dice, no ha llegado el momento, ya llegará, ya llegará. Este es lo que yo he podido leer, pero remito para mayor precisión a lo que escriben en El Día. Algunas temían que fuera para mal en vez de para bien el conceder el voto a la mujer, mientras no estuviera preparada, mientras no estuviera más, tuviera más criterio propio, vamos a decir así, más libertad de decidir. Ella escribe, Emilia Pardo Bazán, hasta donde yo sé, no estuvo en el Congreso Feminista de Londres. Ella asistió al que hubo en París simultáneo a la Exposición Universal, una de las exposiciones universales, creo que la de 1900. Y a ese congreso, y sobre eso escribe, ella habla de eso, lo ha escrito en artículos y tal, y lo comenta. Y entonces, además con gracia, porque dice, allí había representantes, mujeres representantes de distintas instituciones y de distintos países, delegadas por sus gobiernos, enviadas por sus asociaciones o por los colectivos a los que pertenecían. Dice, bueno, aquí en España, como eso no se lleva, me delegué yo, me presenté allí. Y cuando me preguntaron, dije que yo no venía, que a mí no me habían mandado ni de mi gobierno, ni de mi país, ni de ningún sitio. Vine yo porque me interesa el tema, punto. Y ahí es donde ella habla con con un poco más de claridad de sus ideas sobre los pasos que hay que dar. O sea, como dije al principio, esto hay que estudiarlo, yo todavía no lo tengo rematado el tema, porque ya digo que estoy accediendo a las fuentes, a todas las fuentes posibles, en palabras de doña Emilia, porque no quiero interpretar mientras no haya leído todo lo que ella ha dicho con sus propias palabras.
leyendo a doña Emilia, se ve que ella, ese feminismo inteligente, la llevaba a calcular bien, a tener lo que suele decirse vista larga y paso corto. Vamos a llegar, pero vamos a ver, no nos lo vayamos a jugar estropeándolo de antemano, vamos a ir paso a paso, sin violencia, pero con contundencia, sin violencia, pero con firmeza, con tenacidad, con constancia. Esto es lo que yo sé. No sé si con esto he contestado la pregunta, pero ya digo, el tema para hacerlo bien, lo del feminismo, quiero rematar lo que estoy preparando y no lo tengo terminado. Tengo muchísimas citas citas y textos enteros, artículos enteros. En la ilustración artística habla muchas veces de feminismo también. Sí que dice en otros países, por ejemplo de las británicas, sí que dice, allí a lo mejor eso es lo que tiene que hacerse. O sea, nunca veta lo que hacen en otros sitios, no critica a las sufragistas, no las critica, solo ve que aquí no es el camino. También porque pensaban que iban a votar lo que les dijera el confesor, ¿no? Era otro de los argumentos. Esto no lo he leído, esto del confesor no lo he leído, pero lo del marido sí. Bueno, puede que también lo digan, no lo sé, pero desde luego lo del marido sí lo he leído. El confesor ya no sé si no lo mete ahí, no sé, no. En palabras de doña Emilia no lo sé, a lo mejor alguna otra, a lo mejor Margarita Melken también, que yo ya digo, he leído. No lo sé, eso no podría yo asegurarlo. Desde luego lo del marido sí, que decían que sería duplicar el voto. Bueno, hay algunos comentarios sobre cómo la gente que ha aprendido mucho en esta tertulia, y también de tu exposición apasionada, que les ha gustado muy bien. Irene, si quieres hablar. Sí, nada, solo para agradecerte, Ana, de verdad, la charla ha sido dinámica, ha sido precisamente, voy a robarte el adjetivo, apasionada, y un recordatorio de lo absolutamente arrolladora que es Emilia Pardo Bazán. Para mi generación es que encarna en su momento esa verdadera libertad de una escritora, de una periodista, no dejándose encasillar, teniendo esa sagacidad para no dejar que la gente la arrinconara y poder ser ella, ¿no? En tantísimas etapas y siendo tan polifacética, tan prolífica. Entonces no me extraña en absoluto que te enamoraras de este gran personaje. Sí. Es la típica mujer con la que uno querría una larga relación de toda una vida, y ya que no pudimos coincidir en el tiempo, pues gracias a tu relación con ella todos estos años de estudio, ahora nos la traes, ¿no? De vuelta. Sí, es muy interesante, lo digo también al margen, o sea, la amistad que tuvo durante tantísimos años con Blanca de los Ríos, con lo distintas que eran, porque no podían ser más distintas de manera de ser, de montones de detalles, y sin embargo compartían este ideal de que la mujer tenía que tener los mismos derechos en la sociedad que el hombre, y que esto había que conseguirlo. ¿Y cómo lo batallaron? Se ve en las cartas estas de buena amistad, se ve cómo lo batallaron. Es verdad que además Blanca de los Ríos tenía un marido, Vicente Lampérez, un arquitecto muy conocido, que la apoyaba, pero a pies juntillas a ella. O sea, no era una feminista, era un feminista completamente. Él apoyaba la jugada de las dos, ¿no? Y siendo tan distintas, porque eran dos prototipos completamente diferentes, como las dos pues, perseguían el mismo ideal, ¿no? Perseguían el mismo objetivo. Sí, pues no sé, nos has dado pues un sumario que solo te dan ganas de querer coger toda la bibliografía disponible acerca de este personaje para saber más. Y en resumen, si tuviera que resumirlo en una frase, yo creo que es un personaje que es profundamente actual, del que podemos aprender mucho, porque ella encontró una forma de canalizar el diálogo para ser ella misma, para exponer sus preocupaciones, pero precisamente poderse relacionar con ese amplio espectro de personajes y pensadores. Algo que tal vez en esta época en la que tenemos tantos guetos de opinión, ¿no? A través de redes sociales, y es muy fácil, ¿no? Caer en el no escuchar al otro y encontrar ese equilibrio. Y ella lo encontró aun cuando no existían ni las redes sociales, sí. Creó el camino, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, porque ha sido profundamente estimulante.
Bueno, yo no sé, que he querido por una parte la persona y por otro lado la obra y por otro lado el pensamiento, o sea que pinceladas, porque no se puede hacer otra cosa. Un poco impresionista esto, pero ya como en los cuadros impresionistas se retira uno un poco de lejos y que se le junten en la retina todas las pinceladas, ¿no? Y le den la imagen. Yo creo que las editoriales han hecho un buen trabajo ahora en otra vez publicar las obras de Emilia Pardo Sí, Bazán sí, sí, sin duda. y sobre todo muchas obras que yo ni siquiera conocía, ¿no? No me había acercado a ellas para nada y creo que han hecho un trabajo editorial muy interesante que merece la pena verlo, ¿no? Aunque Sí, sí, sea. sí, sí, sí. Y también muchos estudiosos, muchas personas que se dedican, bueno, que nos dedicamos, profesores, ediciones muy cuidadas, algunas, Sí. las que se han hecho, la última que se ha hecho de las cartas, por ejemplo, con Galdós, Sí. bueno, es verdad, Carmen Bravo Villasante hizo lo que pudo con lo que tenía en su momento, pero lo que han hecho ahora Marisa Sotelo y Ermitas Penas es que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y lo que se irá haciendo, ¿no? Lo que se irá haciendo para llegar pues a que se conozca bien en todas sus facetas y en todas sus facetas que ya digo a veces parecen contradictorias, pero es que ella tenía sus motivos y sus justificaciones y no se cortaba para decir lo que pensaba, siempre además respetando. A mí me llama la atención, es verdad que era una persona que tuvo una educación no intelectual, pero sí una educación social muy buena y entonces era capaz era capaz de tolerar y de respetar las opiniones que no eran como la suya, ¿no? De poder hablar, de poder dialogar. Bueno, Pues ¿hay nada, yo alguien lo que más queráis, si no que queréis. quiera hablar? Nos quedaríamos escuchándote porque es verdad. Antonio. Una pregunta muy concreta. ¿Alguna pincelada sobre su relación con la Iglesia, con la jerarquía eclesiástica, en un momento en el que su postura vital podía ser, en fin, bastante crítica o bastante criticada? Pues hay muchas pinceladas, no una. Eso es un tema que me acuerdo que en un congreso hace muchos años, no sé si os suena, Nelly Clemessy, que fue la primera que escribió una obra, una tesis doctoral en el año 73 en Francia sobre Emilia Pardo Bazán, en 2 tomos, en fin. Nelly Clemessy era una estudiosa de Emilia Pardo Bazán, en un congreso dijo, hay que meterse con Emilia Pardo Bazán y el tema religioso. Entonces, Emilia Pardo Bazán, ella tuvo sus roces con con revistas muy estrictas, muy integristas, en las que ella, como decía, porque lo dice así por escrito, dice, cada palabra que escribías la miraban de frente y de perfil, a ver si se podía, si podía colocarse ahí, ¿no? Dice, las palabras las miraban de frente, cada palabra de frente y de perfil. Bueno, ¿qué hizo? Pues dejó de escribir para esas revistas y se quedó tan ancha, se quedó tan ancha. Ahora, luego tuvo muy buenos contactos, o sea, nunca fue la Iglesia en general, o sea, fueron eclesiásticos, vamos a decir así, porque cuando ella, esto lo cuenta Carmen Bravo Villasante, y bueno, cuando ella se organiza la polémica, un revuelo enorme con la publicación de la cuestión palpitante, y su marido le dice que se retracte, que no puede escribir esas cosas, que todo eso tal. Entonces ella comenta, cogí el libro y me fui a Roma. No es simultánea la cuestión, no es en el 83 cuando hace esto, es un poco después, esto lo estoy estudiando yo para poder darla con la fecha exacta. Dice, me fui a Roma y quise que vieran allí a ver si lo que yo había dicho era inconveniente o tenía algún problema o lo que sea. Y dice, tuve la suerte de que quien fuera, no sé ya el cargo, no sé si era cardenal o no era cardenal, bueno, quien fuera en el Vaticano que tuvo que mirarla, que la miró, dice, tuve la suerte de que no fuera español. Dice, y me volví muy tranquila.
y me volví muy tranquila. O sea que ella no tiene un prejuicio, no, en absoluto tiene un prejuicio general contra la Iglesia, tiene que este no me va y el otro es así y el otro es asá, pero no, porque de hecho, un detalle también muy... Bueno, es verdad que por educación, por familia y por todo, ella le habían concedido una cruz en el Vaticano cuando publicó San Francisco de Asís, etcétera. O sea, ella tenía sus más y sus menos. Pero bueno, el caso es que cuando ella muere, cuando ella se pone enferma, que no preveía morirse, o sea, si a alguien le pilló la muerte de sorpresa fue a ella. Dice, los que saben y los que hablan del momento aquel, dicen que fue muy, muy sorprendente para ella, no pensó que ya había llegado su momento. Y lo que hace es pedir que venga el obispo de Madrid, que quiere confesarse con el obispo de Madrid. O sea que ella tiene sus creencias y una cosa es la Iglesia y lo que es la Iglesia con mayúscula y otra cosa son una serie de personas. En este trabajo que yo acabo de publicar en Ínsula, que es El Meirás de Emilia Pardo Bazán, una de las cosas que salen es, porque me lo he encontrado así, es que en Meirás ya lo construye, podríamos decir piedra a piedra, ella dirige todo aquello, tal, fue muy interesante hacer ese artículo porque hubo que reconstruir todo el asunto, ¿no? Toda la trayectoria de cómo se construye Meirás. Entonces, cuando se construye Meirás tenía, como todos los pazos gallegos entonces, tenía su capellán, tenía un cura que les iba a celebrar ahí la misa y ya está. Y bueno, eso podía parecer que era de los tiempos mientras vivía la madre de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y que cuando ya se quedó ella de señora del castillo, pues a lo mejor ya no. No, continúa teniendo capellán. El Pazo de Meirás, una vez que ha muerto la madre de Emilia en 1915. O sea, ella con la Iglesia no tiene tanto problema como tiene con algunos eclesiásticos. Que eso está además, se sabe con quiénes y cómo y cuándo y todo. O sea, roces tuvo. Pero tuvo también, por otra parte, la elegancia de darse media vuelta y no entrar a la polémica, no entrar a la discusión, sino darse media vuelta y decir, no me va. Gracias. Esto es lo que yo puedo decir. He puesto en el chat donde podéis encontrar el vídeo en el canal de la UNED que ha citado Ana María, ¿vale? Sí. Por si alguien quiere verlo o copiarlo, ahí tenéis el enlace Sí, al vídeo de la UNED. Está también en la virtual Cervantes, también lo tenéis ahí. A lo mejor es redirección, a lo mejor lo han redireccionado a la UNED, no lo sé, eso no lo sé. Pero sé que también hay acceso por ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues si no tenemos nada más que decir, creo que hemos abusado de su tiempo. Más vale encantada. tenerla para otro momento también. Encantada. Y así poder tener otra conferencia como estas cuando tenga otra investigación terminada que ahora tiene en marcha. Y te damos las gracias, Ana María, ha sido muy interesante, muy agradable y sobre todo... A vosotros por el interés compartido que tenemos en Emilia Pardo Bazán. Exacto, tienes muchos chats sobre tu manera dinámica, interesante de exponer, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado por aquí. Y nos vemos próximamente. Os recuerdo que tenéis que entrar en la web de Metalibrería para inscribiros. Yo mando el enlace cuando no tenéis más remedio y decís, socorro, que es la última hora y no tengo el enlace. Pero es más cómodo también para vosotros entrar en la web de Meta y ahí tenéis el enlace directamente, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por la invitación y a todos por haber asistido. Bueno.